Buenas noches, el día de hoy voy a realizar la explicación de lo que he hecho con respecto al proyecto de PHP. Entonces lo primero que hicimos fue crear una base de datos, está con el nombre de proyectos DB. Luego de esto creamos una tabla docente dentro de esta base de datos. Esta tabla docente tiene un ID del docente, un nombre, una cédula y una fecha de nacimiento. Creamos una tabla proyecto. Dentro de esta tabla proyecto tenemos un ID proyecto, un nombre del proyecto, un presupuesto y un nombre del patrocinador. También creamos una tabla docente proyecto en la cual tenemos un ID docente proyecto, un ID docente, un ID proyecto, una fecha de inicio y una fecha de fin. Listo, entonces ahora pasamos al código. Entonces primero vamos a ver lo que es el header. Aquí tenemos el head, tenemos aquí por lo menos el bootstrap, el nombre del sitio sería proyecto PHP y dentro del body tenemos un navbar. Dentro de este navbar tenemos pues el nombre proyecto PHP y tenemos tres opciones: el inicio, el de docentes y el de proyectos. Eso sería básicamente el header. Y en cuanto al footer, lo que tenemos es el pie de página. Aquí tenemos el nombre de la persona y el de copyright, y también tenemos la parte de los scripts. Tenemos dos que son del Bootstrap y uno que es del jQuery. Ahora vamos a pasar a ver la base de datos. Aquí tenemos el nombre del servidor localhost, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña, y realizamos la conexión con estos datos. Si la conexión falla, imprimimos que ha generado un error. Ahora vamos a gestionar docentes. Aquí lo que hacemos es registrar un docente con este método y eliminar un docente con este otro. Para registrar tenemos el código, el nombre, la cédula y la fecha de nacimiento, y con el query insert_into realizamos esta opción. Y para eliminar utilizamos el query del delete from docente, y cuando el ID del docente sea igual al código de eliminar. Ahora pasamos a la parte de gestionar proyectos. Esta parte es prácticamente lo mismo, solo que aquí también añadimos la parte de ingresar el docente proyecto. Entonces aquí vemos que insertamos el proyecto y además insertamos el docente proyecto. Y en la parte de eliminar sería lo mismo. Pasamos al index. En la index solo lo que hacemos es incluir el header y el footer. Y en la parte de docentes lo que hacemos es que creamos un modal con un formulario, que sería todo esto, lo que vemos en pantalla. Este es el formulario del modal, y creamos un botón para registrar un nuevo docente. También tenemos una tabla que al hacer una consulta nos trae todos los datos y los coloca en una tabla. Esta tabla pues vemos aquí que coloca todos los datos de la consulta y dos opciones que son eliminar y editar. En cuanto a la parte de proyectos, tenemos lo mismo, básicamente lo mismo, solo que con los datos del proyecto. Entonces vemos aquí por lo menos el formulario y también vemos la query. Aquí hacemos una consulta diferente, entonces aquí tenemos que traer los datos del docente, los datos del proyecto y además también los datos del docente proyecto, y los colocamos en una tabla como lo hicimos con el docente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Acá tenemos el inicio, como vemos solo es el navbar y el pie de página, y vamos a ver el de docentes. Aquí como vemos tenemos el botón de registrar nuevo docente y tenemos la tabla con las opciones editar y eliminar. Para editar, esta opción no la tenemos aún programada, pero la de eliminar y registrar sí. Entonces para eliminar le damos en eliminar y vemos cómo se desaparece el registro.
Y para registrar un nuevo docente le damos clic aquí y ingresamos los datos del docente, el código, el nombre, la cédula y la fecha de nacimiento. Y al dar registrar vemos que nos carga nuevamente en la tabla. Listo, eso sería todo en cuanto a docentes. Ahora en cuanto a proyectos, vemos que tenemos una tabla pero aún no hemos ingresado ningún proyecto, entonces vamos a registrar uno. Le colocamos un código, colocamos un nombre, le colocamos un presupuesto, aquí en el nombre pues coloquemos otro nombre, inteligencia artificial, un patrocinador, un código del docente encargado de este proyecto, la fecha de inicio del proyecto y la fecha fin del proyecto, y le vamos a registrar. Vemos aquí el que ingresamos ahora, entonces aquí ya está en la tabla y tenemos editar y eliminar. Igual editar no está funcionando aún, pero el de eliminar sí, entonces lo vamos a eliminar y vemos que se desaparece. Y eso sería todo con respecto a lo que he hecho en la parte del proyecto de PHP. Gracias.